No sé ni por dónde empezar. Todavía me tiemblan las manos al escribir esto, y juro que no es exageración. Si me hubieran dicho hace unos meses que estaría en esta situación, habría pensado que era una locura. Pero aquí estoy, sentada en la mesa de mi cocina, con el estómago revuelto y la sensación de que mi vida entera se está desmoronando. Anoche dormí con la puerta de mi habitación atrancada con una silla. Me despertaba cada hora, sobresaltada por el más mínimo ruido. No es normal vivir así. No es normal sentir miedo dentro de tu propia casa. Todo empezó con la mejor noticia de mi vida: gané la demanda. Después de años de injusticias y de sentir que el mundo entero estaba en mi contra, finalmente la balanza se inclinó a mi favor. Lloré de alivio cuando supe que no solo me devolverían lo que me debían, sino que mi futuro y el de mis hijos estaba asegurado. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que podía respirar. Se lo conté a Javier esa misma noche. Su reacción, bueno, en ese momento no la noté rara. Me abrazó fuerte, me dijo que estaba orgulloso de mí. Pero ahora, cuando pienso en cómo sus ojos brillaban y cómo empezó a hacer preguntas demasiado específicas, me doy cuenta de que ese fue el principio de todo. Al principio pensé que solo estaba emocionado por mí. Después de todo, llevábamos 2 años juntos y siempre me había apoyado en mis momentos más difíciles. Pero con el paso de los días, su entusiasmo empezó a sentirse diferente. De repente, hablaba del dinero todo el tiempo. Me decía que teníamos que pensar en el futuro, que no podía tomar decisiones sola porque ahora éramos un equipo. Me insistía en que abriéramos una cuenta conjunta, en que invirtiéramos en negocios que él conocía. Hasta me propuso comprar una casa juntos, aunque yo nunca le había mencionado querer mudarme. Algo en su forma de hablar me incomodaba, pero me convencí de que estaba viendo problemas donde no los había. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Una mañana fui a buscar unos documentos del banco y no estaban donde los había dejado. Revolví la casa entera y no los encontré. 2 días después, reaparecieron en un cajón que ya había revisado 1000 veces. Luego, noté movimientos extraños en mi tarjeta de crédito Compras que no recordaba haber hecho, pagos que no reconocía. Pensé que era un error del banco hasta que vi que una de las compras era en una tienda donde Javier había estado esa misma semana. Cuando le pregunté, se rió y me dijo que seguro había sido un descuido, que él me lo pagaría después. No insistí, no quería parecer paranoica, pero la sensación de que algo no estaba bien empezó a instalarse en mi pecho como una piedra. Lo que realmente me puso en alerta fue una llamada de mi ex, Daniel. No hablábamos desde hacía meses, nuestra relación siempre fue distante, pero esa vez sonaba diferente. Me preguntó directamente si estaba bien, si necesitaba ayuda. Dijo que había escuchado rumores que alguien le había dicho que yo no estaba en condiciones de cuidar a los niños Anmé. Quedé helada. ¿Quién le había dicho eso? Él no quiso decirme nombres, solo insinuó que debía tener cuidado con la gente en la que confiaba. Apenas os colgué, sentí que el aire en mi casa se volvía más denso. ¿Era una coincidencia? ¿O alguien estaba moviendo los hilos para hacerme parecer inestable? Desde ese día, mi paranoia se convirtió en algo real. Empecé a fijarme más en Javier y en cómo actuaba. Se volvía demasiado protector cuando yo hablaba con otras personas, como si temiera que dijera algo que no debía. Me preguntaba constantemente qué estaba haciendo, con quién hablaba, en qué gastaba el dinero. Una noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo despertaría. Ahí estaban los mensajes, conversaciones con un viejo amigo suyo hablando de mí como si fuera un problema a resolver. Decían cosas como: cuando todo esté listo, será fácil y ella no tiene idea de nada. Sentí el estómago caerme hasta los pies. Mi primer instinto fue despertar a Javier y enfrentarlo en ese mismo momento, pero algo me detuvo. Si él ya estaba un paso adelante, si ya había logrado meterle ideas raras a Daniel y quién sabe a quién más, entonces yo no podía cometer errores. Así que respiré hondo, guardé la calma y volví a dejar el teléfono donde estaba, pero no dormí. Pasé toda la noche en vela, con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué significaba cuando todo esté listo? ¿Qué estaban planeando exactamente? Y lo más aterrador, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar?
Al día siguiente, tomé una decisión. Necesitaba pruebas, necesitaba entender bien la situación antes de hacer cualquier cosa. Empecé a revisar cada movimiento de Javier con más atención. Noté que recibía llamadas que cortaba apenas yo entraba a la habitación, que dejaba su computadora bloqueada cuando antes no le importaba, que cada vez que mencionaba el dinero, su actitud cambiaba. Pero lo peor vino unas semanas después, cuando recibí la notificación que me dejó el cuerpo helado, una citación judicial. Javier me estaba demandando, alegando que yo no era emocionalmente estable para manejar mi dinero ni cuidar de mis hijos. Me costó varios segundos procesarlo. Leí y releí la citación, esperando que hubiera algún error, que fuera una confusión absurda. Pero no, ahí estaba mi nombre, junto con acusaciones que parecían sacadas de la nada. Decían que tenía episodios de inestabilidad, que descuidaba a mis hijos, que mi situación emocional me impedía tomar decisiones financieras responsables. Mi primer impulso fue negarlo todo, decirme a mí misma que nadie podría creer semejante mentira. Pero luego lo entendían, Javier no estaba improvisando. Esto no era un ataque impulsivo, era un plan uno que venía construyendo desde hace tiempo. Mi mente empezó a unir las piezas. Los documentos que habían desaparecido y vuelto a aparecer, los gastos extraños, las llamadas cortadas, todo encajaba. Me imaginé a Javier manipulando la información, tal vez falsificando pruebas, convenciendo a personas de su versión. Y lo peor era que aún dormíamos bajo el mismo techo. Supe en ese momento que no podía dejar que sospechara que yo sabía. Si él había llegado tan lejos, significaba que estaba seguro de que iba a ganar. Y si estaba tan seguro, ¿qué más sería capaz de hacer? Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué todo lo que pude sobre las leyes de tutela y sobre cómo funcionaban esos procesos judiciales. Hablé con algunos abogados que conocía, aunque con cautela. No podía dejar que Javier supiera que me estaba preparando para luchar. A medida que pasaban los días, las pequeñas cosas se volvían más inquietantes. Una tarde, encontré un recibo de un hotel cerca de la ciudad. Javier había pagado por una noche en nombre de una amiga. Cuando le pregunté sobre eso, su respuesta fue rápida. Casi sin pensarlo, era para un trabajo. Laura, no tienes que preocuparte. Me dijo que había ido a una conferencia, que estaba con un amigo suyo que lo había invitado. Pero la verdad es que algo en su voz me hizo sentir que me mentía. La misma sensación de cuando te sientes observado, pero no sabes quién lo está haciendo. Todo comenzó a volverse más oscuro. Un día, Daniel me llamó de nuevo, esta vez con una voz más grave, como si estuviera en shock. Me dijo que había oído rumores más graves, cosas que no podía confirmar, pero que me las dijera a mí, que algo muy raro estaba pasando detrás de todo esto. Al principio no entendí qué quería decir, pero cuando mencionó a Javier y su amigo, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Todo era más grande de lo que pensaba. Javier estaba construyendo una historia sobre mí, con la ayuda de gente de su entorno, creando una red de mentiras para desestabilizarme, para que perdiera el control de mis hijos y de la indemnización que acababa de recibir. Y yo no podía hacer nada más que esperar el siguiente movimiento. El día que recibí la citación judicial, me sentí más sola que nunca. Ya no podía confiar en nada, ni en Javier, ni en las personas cercanas a él. Todo a mi alrededor se volvió sospechoso. Me refugiaba en los niños, buscando consuelo en su inocencia, pero incluso ahí había un extraño vacío. Me di cuenta de que ni siquiera podía descansar mientras ellos dormían, porque sabía que cualquier cosa podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Me sentía atrapada, como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando bajo el peso de una mentira bien montada. Javier ya no era el hombre que conocí, y lo peor era que no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero ese día, algo dentro de mí cambió. Ya no iba a ser una víctima más. Decidí que tenía que poner todo en orden, que no podía seguir ciega ante la situación. Recurrí a los abogados que había consultado antes y les conté todo. Me explicaron los pasos legales, me aseguraron que podía defenderme, pero el miedo seguía ahí, atormentándome. Mientras tanto, Javier parecía más tranquilo, incluso más confiado, como si estuviera esperando que yo me hundiera en la desesperación. Era como si estuviera disfrutando de lo que estaba pasando, y de alguna manera eso fue lo que más me aterraba en su calma. El tiempo pasó,
y cada día que compartía con Javier se sentía como una mentira más que se sumaba a todas las anteriores. A veces lo miraba y no podía creer que el hombre que había estado a mi lado durante tanto tiempo pudiera estar tan lejos de ser quien pensaba que era. Sus acciones, sus palabras, todo en él me decía que tenía un plan, uno que no solo me afectaría a mí, sino también a mis hijos. Pero algo me decía que aún no estaba todo perdido. A medida que me acercaba a la verdad, Javier comenzaba a actuar de forma más errática. Empezó a soltar comentarios más amenazantes, como si intentara que yo diera el siguiente paso, que cometiera un error. Todo lo que hacía era una jugada, y yo me sentía como una pieza en su juego. Una noche, mientras Javier dormía profundamente, me armé de valor. Sabía que si no actuaba ahora, sería tarde. Fui a la oficina que teníamos en casa, una pequeña habitación que se había convertido en mi refugio para trabajar. Allí guardé todo lo que había recopilado en capturas de pantalla, copias de mensajes, notas sobre lo que había ido descubriendo. Cuando terminé, sentí que algo había cambiado dentro de mí. No me sentía tan indefensa. Estaba lista para enfrentar todo lo que viniera, incluso si tenía que enfrentarlo sola. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila, aunque sabía que el caos que se venía sería aún más grande. El siguiente movimiento fue como una ola de adrenalina. Javier no sospechaba nada. De hecho, comenzó a volverse más arrogante, creyendo que ya había ganado. Los días siguientes fueron una especie de tensa calma. Él seguía con su juego, mientras yo me preparaba para el contraataque. Sabía que no podía hacer todo por mi cuenta. Llamé a algunos contactos, incluso a un investigador privado, para recopilar más pruebas sobre lo que Javier había estado haciendo. Quería estar segura de que todo lo que pensaba sobre él era cierto. Y lo que encontré me dio aún más miedo. El tal amigo de Javier, con el que había estado tramando todo, tenía antecedentes, había sido acusado de fraude en el pasado, y las pistas apuntaban a que estaba metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Con el respaldo de pruebas sólidas, finalmente decidí enfrentar a Javier. Lo invité a una conversación en la sala de estar, como si nada estuviera pasando. Sabía que tenía que actuar con calma. Él entró con esa sonrisa confiada de siempre, esa que había usado cuando me hablaba de sus planes para el futuro. Me dijo que todo estaría bien, que ya solo quedaba esperar que el juez decidiera. Pero esta vez algo era diferente. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Sin darle espacio para hablar, le mostré las pruebas que había recolectado en los mensajes, los registros de llamadas, los documentos que confirmaban sus manipulaciones. La expresión en su rostro cambió al instante. Fue como si el mundo se desmoronara alrededor de él. Lo vi quedarse en silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Al principio, intentó restarle importancia, como si todo fuera un malentendido, pero su cuerpo tenso, su respiración acelerada, me decían lo contrario. Sabía que había perdido el control. Por fin, fue cuando le mencioné a su amigo, el tal socio en todo esto, que su máscara cayó por completo. Javier me miró, pero ya no había esa confianza que había mostrado en los días anteriores. Me dijo que me había equivocado, que no sabía de qué hablaba, pero ya era tarde. No me importaba lo que decía. Ya había visto suficiente para saber que, si no hacía algo en ese preciso momento, no solo perdería la batalla legal, sino que él podría terminar llevándose todo. De alguna manera, lo que ocurrió después fue casi surrealista. Javier comenzó a cambiar su actitud completamente, como si de repente todo fuera un juego para él. Se volvió más manipulatorio, más desesperado. Empezó a actuar como si nada estuviera en juego, pero sus nervios lo delataban. Sabía que estaba cogido, pero también sabía que no iba a rendirse tan fácil. Eso lo hizo aún más peligroso. Sin embargo, había llegado el momento de que yo tomara las riendas. Ya no podía seguir viviendo con esa incertidumbre, bajo su amenaza constante. Así que, esa misma noche, tomé la decisión de salir de la casa. No solo porque estaba en peligro, sino porque ya no reconocía al hombre con el que había estado viviendo. Esa misma noche, empaqué unas cuantas cosas, lo mínimo necesario, y me fui de la casa con los niños. No le dije nada a Javier. No le dejé una nota, simplemente me fui. Necesitaba espacio para pensar, para planear lo que venía. El miedo estaba en mi pecho, pero la determinación era más fuerte. Conseguí un lugar donde quedarnos,
un departamento pequeño pero suficiente para nosotros tres. Estaba sola, por primera vez en semanas, y aunque el miedo seguía ahí, ya no sentía el peso constante sobre mis hombros. Pero sabía que Javier no iba a quedarse de brazos cruzados. Me estaba preparando para lo peor. Lo peor llegó unos días después. Javier no tardó en aparecer, claro, pero no fue como esperaba. No hubo escándalos ni amenazas directas. Llegó con una calma inquietante, como si hubiera dado un paso atrás para analizar la situación. Me pidió que nos sentáramos a hablar. Aparentemente, quería arreglar las cosas, pero, en el fondo, ya no me creía nada. Sabía que la persona que tenía delante era alguien completamente diferente al que había conocido. No me dejó hablar mucho, simplemente me miró a los ojos y dijo algo que no olvidaré nunca. Creíste que podías ganarme, ¿verdad? No sabes con quién te estás metiendo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Algo en su tono, en su mirada, me hizo sentir que todo esto iba a ir mucho más allá. Su calma, en lugar de tranquilizarme, me heló la sangre. No era solo un hombre celoso o manipulado por sus emociones. Había algo más oscuro detrás de sus palabras. Él ya no estaba luchando por mí, ni siquiera por el dinero. Estaba luchando por algo más grande, el control, algo que me asustó mucho más que cualquier acusación o amenaza. Fue como si me diera cuenta de repente de la magnitud de lo que había estado viviendo. Ya no se trataba solo de mi bienestar o de mis hijos. Se trataba de algo más profundo, algo que no podía comprender completamente, pero que sí podía sentir en lo más profundo de mis entrañas. Poco después de esa conversación, me enteré de algo que me dejó helada. Javier había contactado a más personas de mi círculo cercano. Había manipulado a algunas para que pensaran que yo estaba perdiendo el control, que me estaba volviendo paranoica, que mi vida no estaba siendo manejada de forma coherente. Su plan de desestabilización seguía en marcha, pero lo peor era que lo había logrado. A muchas personas a mi alrededor empezaron a dudar de mí. Sentí que el suelo se desmoronaba, como si todos estuvieran viendo lo que él quería que vieran y no lo que realmente estaba pasando. Las mentiras se esparcían como una enfermedad y yo no sabía cómo detenerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. No podía luchar sola. Ya no era solo una batalla legal, ni solo una cuestión de dinero. Era una guerra psicológica, una manipulación a gran escala. Y si no tomaba medidas drásticas, lo perdería todo. Decidí que tenía que actuar con inteligencia, no con emociones. Empecé a alejarme de las personas que estaban siendo influenciadas por él, a reconstruir mi red de apoyo. Consulté a expertos en psicología, ya no solo abogados, para entender mejor lo que Javier estaba haciendo, cómo estaba jugando con mi mente y con las de los demás. Y lo más importante, me armé de pruebas. Ya no iba a dejar que sus mentiras siguieran expandiéndose sin control. Lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que él estaba un paso adelante en todo momento. Cuando pensé que había encontrado una salida, él ya había cerrado esa puerta. Parecía tener una respuesta para todo, una justificación para cada acusación. Era como un rompecabezas en el que cada pieza que yo intentaba mover, él ya había anticipado y colocado a su favor. Pero, por raro que suene, la sensación de estar atrapada, de no saber qué paso tomar, se fue desvaneciendo poco a poco. Estaba aprendiendo a pelear sus mismas tácticas. A veces, la mejor forma de derrotar a alguien es jugar su mismo juego. El siguiente paso fue mucho más complicado. Tomé la decisión de ir a la corte con todo lo que había reunido, a los registros de las llamadas, los mensajes, las pruebas que demostraban que Javier no solo había manipulado a su entorno, sino que también había estado alterando la verdad sobre mí. A pesar de que las acusaciones eran graves, el hecho de que tuviera pruebas claras y sólidas me dio una ventaja. La estrategia era clara en ir con la verdad, con todo lo que había acumulado, y exponerlo sin titubear. Sabía que no iba a ser fácil. Javier había trabajado muy bien para sembrar la duda sobre mi estabilidad emocional, pero lo que no esperaba es que cuando llegó el momento de enfrentarnos cara a cara en la corte, su actitud había cambiado. Ya no era el mismo hombre tranquilo y confiado. Se veía nervioso, inseguro, como si de alguna manera estuviera empezando a darse cuenta de que las cartas ya no estaban a su favor. Al principio,
Todo se sintió como una pesadilla interminable. Las preguntas eran duras, las miradas de los jueces frías y escrutadoras, pero poco a poco, mientras presentaba las pruebas, la sala se fue llenando de una tensión palpable. Podía ver el cambio en Javier, como sus nervios comenzaban a salir a la superficie, como sus respuestas ya no eran tan seguras. Y lo mejor de todo, Vicky Eugües, que al principio parecía neutral, empezó a dudar de sus acusaciones. Había un peso en el aire que me decía que estaba ganando. No solo estaba demostrando que no era inestable, sino que él había sido el que había estado manipulando todo. Finalmente, el día del veredicto llegó. La tensión en la sala era insoportable. El peso de todo lo que había ocurrido se sentía sobre mi pecho. Sabía que el juez había visto la verdad, pero la incertidumbre sobre cómo se iba a decidir aún me helaba. Cuando finalmente empezó a leer su veredicto, sentí como si un peso enorme se me quitara de encima. Las acusaciones contra mí fueron desestimadas. El juez no solo determinó que yo era completamente capaz de cuidar a mis hijos y administrar mi vida, sino que también expuso la manipulación de Javier. Lo más impresionante fue cuando se mencionó que debía pagar las costas del juicio y que su intento de control sobre mis bienes había fracasado. No pude creerlo. La sensación de alivio fue tan grande que estuve unos segundos paralizada, sin poder procesar que realmente había ganado. Después de que todo terminó, pasaron varios días en los que todavía sentía que estaba atrapada en una pesadilla, pero sabía que había conseguido escapar. Javier intentó contactarme varias veces, pero no respondí. Ya no era parte de mi vida. Y no pensaba darle más espacio. Lo más difícil fue reconstruir la confianza en las personas que me rodeaban, porque muchos habían sido influenciados por él. Tuve que alejarme de algunos, pero también descubrí quiénes realmente estaban a mi lado todo el tiempo. Mi prioridad ahora eran mis hijos y la nueva vida que necesitábamos construir.